Evangelio de hoy domingo 27 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 19 al 31. Al anochecer de aquel día. El primero de la semana. Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro. Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos el pasaje de San Juan, nos situamos en ese primer domingo de la resurrección, en un escenario cargado de miedo, inseguridad y asombro, donde los discípulos permanecen encerrados por temor a los judíos, incapaces aún de comprender la magnitud del acontecimiento, que ha cambiado para siempre la historia humana. Y es en ese contexto de oscuridad y encierro donde Jesús irrumpe. No con reproches ni castigos, sino con la paz más profunda que se puede ofrecer. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. El saludo: la paz esté con ustedes. No es una fórmula vacía ni una cortesía superficial. Es la proclamación de una realidad nueva inaugurada por la resurrección de Cristo. Una paz que restaura, que sana, que reconstruye el corazón roto de los discípulos, y que ofrece una certeza que va más allá del miedo. Porque ya no son ellos quienes deben luchar con sus propias fuerzas, sino que es el mismo Señor resucitado quien camina con ellos, quien respira en ellos, quien transforma su debilidad en fuerza y su temor en misión. Resulta profundamente significativo que Jesús muestre primero sus manos y su costado, como signos de su pasión glorificada. Porque no se trata de ocultar las heridas, sino de mostrar que el amor llevado hasta el extremo no ha sido derrotado. Que las llagas no son señales de fracaso,
sino trofeos de victoria, y de esta manera enseña a los discípulos. Y a nosotros también, que nuestras propias heridas, entregadas en amor, pueden ser transformadas por el poder de Dios en fuentes de vida nueva. La alegría de los discípulos al ver al Señor es una explosión de esperanza que rompe el círculo del miedo. Porque ya no están solos. Porque el Maestro que había sido condenado, muerto y sepultado ahora está vivo y viene a su encuentro. Y esta presencia viva de Jesús es la que fundamenta la misión de la Iglesia. Una misión que no nace de una ideología o de un proyecto humano, sino del encuentro real con aquel que ha vencido a la muerte. La segunda vez que Jesús repite: la paz esté con ustedes. No es redundante, sino que refuerza y sella la nueva alianza entre Él y su comunidad de discípulos. Una comunidad llamada a ser en el mundo portadora de esa paz. Testigo de la reconciliación. Instrumento de un amor que no conoce límites. Y esta repetición nos invita también a nosotros a dejarnos empapar de esa paz cada día. Especialmente en los momentos de dificultad. Cuando el miedo o la duda nos paralizan. Cuando Jesús dice: como el Padre me envió, así también los envío yo. Establece una continuidad vital entre su propia misión y la de sus discípulos. Mostrando que ser cristiano no es quedarse en la contemplación estática del resucitado, sino ser enviado, salir al encuentro del mundo herido. Anunciar con la vida y las palabras que la muerte ha sido vencida. Que el amor ha triunfado. Y que en Cristo todos somos llamados a una vida nueva. El soplo de Jesús sobre los discípulos recuerda el soplo de vida en la creación del Génesis, indicando que en la resurrección de Cristo se inaugura una nueva creación. Una humanidad renovada. Una vida que ya no está sometida al dominio del pecado. Y ese soplo es el don del Espíritu Santo. Presencia viva de Dios en nosotros. Fuerza que nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios. Y testigos del Evangelio en el mundo. La entrega del Espíritu Santo junto con la autoridad de perdonar los pecados muestra que la resurrección no solo inaugura la vida eterna, sino que trae ya ahora la posibilidad de una reconciliación radical. Una nueva relación entre Dios y los hombres, donde el pecado ya no tiene la última palabra, donde el perdón se convierte en la puerta de entrada a la verdadera libertad. Y esta autoridad confiada a los apóstoles se prolonga en la Iglesia, a través del sacramento de la reconciliación. Tomás, ausente en la primera aparición, representa a todos aquellos que luchan con sus dudas, a todos los corazones que anhelan creer, pero que tropiezan con el escándalo de la cruz, con el peso de la incredulidad, con la oscuridad de los momentos en que Dios parece ausente, y su exigencia de ver y tocar las heridas del Señor muestra la necesidad humana de signos concretos, de una experiencia tangible del amor de Dios. La respuesta de Jesús a Tomás no es de reproche ni de rechazo, sino de amor paciente, de condescendencia divina, de comprensión hacia la fragilidad humana. Y esta actitud nos enseña que Dios no desprecia nuestras dudas sinceras, sino que se acerca a ellas, las ilumina, las transforma en ocasión de un encuentro más profundo y auténtico. Y así Tomás pasa de la incredulidad a una fe más profunda que la de muchos. Señor mío y Dios mío es la confesión de fe más explícita del Evangelio. Una profesión que brota no de una demostración intelectual,
sino del encuentro personal con el resucitado. Del contacto con sus heridas glorificadas. Y esta confesión nos recuerda que la verdadera fe no es simplemente creer en doctrinas, sino rendir la vida entera ante la presencia viva de Dios hecho carne. Jesús proclama bienaventurados a los que creen sin haber visto. Y con ello abre el horizonte de la fe para todas las generaciones futuras. Para todos los creyentes que, sin haber visto físicamente al resucitado, confían en el testimonio de los apóstoles, en la acción del Espíritu, en la presencia viva de Cristo en la comunidad, en los sacramentos, en la historia de amor que Dios sigue escribiendo en el corazón de cada hombre y mujer. Creer sin ver es un acto de libertad y de amor. Es una adhesión confiada que no se apoya en evidencias materiales, sino en el testimonio vivo de la Iglesia, en la acción silenciosa pero eficaz del Espíritu Santo, en la respuesta del corazón que reconoce la voz del pastor, en medio de tantas voces contradictorias, y que se abandona con confianza en las manos del Padre. El Evangelio concluye subrayando que estos signos han sido escritos para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esta declaración nos recuerda que la Escritura no es simplemente un conjunto de relatos antiguos, sino una fuente viva de vida eterna. Un camino abierto de encuentro con el Señor. Una palabra eficaz que nos transforma desde dentro. La vida que Jesús nos ofrece no es simplemente existencia biológica prolongada, sino participación en la vida misma de Dios. Una vida que comienza ya ahora en la fe, en el amor, en la comunión, y que alcanzará su plenitud en la resurrección final, cuando seremos plenamente configurados con Cristo glorioso. Al encontrarnos con el resucitado en la fe, somos también nosotros enviados al mundo como testigos de su amor, llamados a ser en medio de las sombras de nuestro tiempo luz que ilumina, palabra que consuela, manos que levantan, signos vivientes de que la muerte ha sido vencida, y que el amor es más fuerte. La paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia en medio de nuestras luchas. La seguridad de que ninguna dificultad, ningún dolor, ninguna prueba podrá separarnos de su amor. Porque Él ha vencido al mundo y nos ha hecho partícipes de su victoria. Jesús nos invita, como a Tomás, a tocar sus heridas en los heridos de nuestro tiempo, a reconocerlo en los pobres, en los enfermos, en los marginados, en todos aquellos que siguen llevando en su carne las llagas de la humanidad sufriente. Y así nuestra fe se hace concreta, encarnada, viva. La misión que recibimos del resucitado no es opcional. No es un añadido para los más entusiastas, sino parte esencial de nuestra identidad cristiana. Ser enviados como portadores de paz, como instrumentos de reconciliación, como testigos valientes del amor que ha transformado nuestra vida. Cada encuentro con Jesús resucitado es una invitación a salir de nuestros encierros, a dejar atrás nuestros miedos, a abrir las puertas de nuestro corazón para acoger su paz y para compartirla con los demás. Porque la fe no puede ser encerrada. Debe ser anunciada, debe ser ofrecida como un don para todos. La figura de Tomás se convierte en un consuelo inmenso para todos aquellos que en algún momento de su vida sienten que su fe flaquea, que el dolor de la vida, las heridas del corazón,
o la confusión del mundo debilitan la confianza en Dios. Porque en Tomás no vemos a alguien rechazado por su duda, sino a un hombre abrazado por el Señor, quien no teme acercarse a su necesidad concreta, que no espera una fe perfecta para revelarse, sino que se hace presente justo en medio de la fragilidad, mostrándonos que Dios siempre nos busca primero, incluso cuando nosotros nos sentimos incapaces de buscarlo. En el gesto de Jesús de mostrar sus llagas a Tomás descubrimos que la fe cristiana no es evasión del dolor ni negación de la cruz, sino que es precisamente en las heridas, en el amor llevado hasta el extremo, donde se revela la gloria de Dios. Por eso nuestras propias heridas, cuando son iluminadas por el amor de Cristo, dejan de ser causa de vergüenza o de derrota para convertirse en lugares sagrados, donde su resurrección se hace operante, donde la vida nueva brota precisamente de la experiencia de muerte superada. Cada vez que nos reunimos en su nombre, como aquellos discípulos reunidos en el cenáculo, el Señor viene y se pone en medio de nosotros. Nos ofrece su paz, nos fortalece con su presencia, nos renueva en el espíritu. Y aunque nuestros ojos no lo vean físicamente, su presencia es tan real como lo fue aquella noche gloriosa. Porque su promesa de no dejarnos solos se cumple en cada Eucaristía, en cada oración sincera, en cada acto de amor donde su resurrección se actualiza silenciosamente. El envío de Jesús a sus discípulos es un acto de absoluta confianza en nuestra humanidad herida pero redimida. Porque el Señor no elige ángeles para anunciar su victoria, sino hombres y mujeres frágiles, como tú y como yo, que llevamos este tesoro en vasijas de barro, y que precisamente a través de nuestra pequeñez y vulnerabilidad podemos ser testigos auténticos de un amor que no es nuestro, de una fuerza que viene de Él, y no de nuestras capacidades. En el soplo de Jesús sobre los discípulos se revela el don incomparable del Espíritu Santo, ese aliento divino que da vida a la Iglesia, que nos capacita para vivir como hijos de Dios, para perdonar como hemos sido perdonados, para amar más allá de nuestras fuerzas humanas, para ser instrumentos de reconciliación en un mundo dividido. Y este Espíritu sigue siendo soplado sobre nosotros cada vez que acogemos su palabra, cada vez que nos abrimos a su gracia en los sacramentos. El miedo de los discípulos encerrados en el cenáculo nos recuerda nuestros propios miedos. El temor a lo desconocido, a ser rechazados, a no ser capaces, al sufrimiento, a la muerte misma. Pero Jesús no elimina los miedos simplemente desapareciéndolos, sino que los transforma desde dentro, mostrándonos que en Él, aún el mayor de los temores, la muerte, ha sido derrotado. Y que por eso podemos caminar en medio de las sombras, con la certeza de que la luz ha vencido. Tomás, en su exigencia de tocar y ver, nos enseña también la importancia del encuentro personal con Cristo. Porque la fe no puede ser simplemente heredada o transmitida de manera automática. Necesita ser experimentada. Necesita ser abrazada en un acto libre y consciente. Y eso implica a veces recorrer un camino de búsqueda, de preguntas, de luchas internas, que lejos de alejarnos de Dios pueden acercarnos más profundamente a Él, si mantenemos el corazón abierto. La confesión de fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. Condensa en pocas palabras toda la verdad del cristianismo.
Jesús no es solo un maestro moral, un profeta más, sino el mismo Dios hecho carne. El Señor resucitado que ha vencido al pecado y a la muerte. Y reconocerlo como tal implica rendirle toda nuestra vida. No reservarle solo una parte, sino entregarle nuestro ser entero. Nuestras alegrías y nuestras miserias. Nuestros sueños y nuestros miedos. La bienaventuranza de Jesús a los que creen sin haber visto. Es un regalo de inmenso valor para nosotros. Que vivimos en un tiempo donde todo parece exigir pruebas tangibles y resultados visibles. Porque nos recuerda que la fe no es menos valiosa por no estar apoyada en la visión física, sino que es precisamente en la oscuridad confiada donde la fe brilla con más fuerza. Como una lámpara encendida en medio de la noche. Como un acto de amor gratuito y libre. El Evangelio de Juan subraya que todo lo escrito tiene una finalidad clara. Que creamos y que, creyendo, tengamos vida en el nombre de Jesús. Y esto nos invita a acercarnos a la palabra no como quien estudia un documento histórico, sino como quien busca el agua viva que sacia la sed más profunda. Como quien sabe que en cada línea, en cada palabra inspirada, hay un encuentro posible. Una puerta abierta hacia el misterio de un Dios que no se cansa de buscarnos. Al meditar profundamente en el Evangelio de San Juan, comprendemos que la fe no es el fruto de la evidencia externa, sino de un encuentro interior con el resucitado, que transforma todo nuestro ser y nos impulsa a vivir de manera nueva, libres del miedo y colmados de esperanza. Así como Tomás, quien, al tocar las llagas glorificadas de Cristo, descubrió que su incredulidad era abrazada y sanada en el amor incondicional del Señor. Así también nosotros, llamados a caminar en la fe, somos invitados a confiar en esa presencia viva, que nos acompaña silenciosamente, a creer sin ver, a amar sin condiciones, a esperar contra toda desesperanza, porque el resucitado permanece en medio de nosotros, soplando sobre nuestra fragilidad el Espíritu que renueva todas las cosas, y nos constituye en testigos de su misericordia para el mundo, enseñándonos que, en cada duda sincera y en cada herida abierta, se oculta la posibilidad de un encuentro transformador con la vida verdadera. Por eso, este pasaje no solo nos muestra la ternura infinita de Jesús hacia nuestra debilidad, sino que también nos envía a ser heraldos de su paz y de su perdón en un mundo sediento de reconciliación, desafiándonos a ser hombres y mujeres capaces de vivir la fe como un acto de amor que ilumina las noches del corazón humano, como una lámpara que no se apaga en medio de la tormenta, sino que, abrazada al resucitado, persevera y brilla hasta el amanecer definitivo. Y así, viviendo en su nombre y confiando en su promesa, hacemos de nuestra vida un testimonio silencioso, pero elocuente de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y sigue soplando vida nueva en el corazón de quienes se abren a su misterio de amor. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.